Imaginad que llegáis a vuestra casa y encontráis a un ser querido, a alguien que os importa, que se ha arrancado el pelo hasta hacerse calva. O imaginad que se está golpeando la cabeza contra una superficie hasta causarse herida, o que cuando está sufriendo se traga objetos peligrosos, lo que se llama la pica, hasta el punto de poner en riesgo su salud, o que escucha a los planetas, o que discute con gente con problemicas en Twitter. Las autolesiones son una de las conductas que más desconcertantes pueden resultar a la hora de explicar, porque van contra un principio básico de la supervivencia, porque un organismo iba a hacerse daño. Como suele ocurrir, y esto siempre sigue un curso predecible, cuando intentamos explicar estas cosas, lo primero que hacemos es mirar dentro. Y ponemos etiquetas, decimos que esto es porque tiene un trauma, decimos que es porque hay un desequilibrio en el cerebro, decimos que es porque hay un trastorno de estrés postraumático, porque hay autoestima baja. El problema con estas etiquetas es que en realidad no explican nada. En primer lugar, porque muchas veces se refieren a cosas que no se pueden medir. En segundo lugar, porque son definiciones circulares. ¿Por qué sabemos que esta persona está deprimida? Porque hace estas cosas. ¿Y por qué hace estas cosas? Porque está deprimida. Esto como explicación es una mierda. Y tampoco nos dice nada de cómo solventarlo. En otras ocasiones las explicaciones se han referido a problemas externos, pero siempre los tratan como si fuera una especie de posesión demoníaca y te vuelves chuki, solo que en vez de liarte a navajazos con la gente de tu casa, pues te lían a navajazos contigo mismo. Y tampoco son satisfactorias. Por tanto, yo hoy vengo a contaros un poco cómo cambió la historia del tratamiento de las autolesiones, porque hasta entonces la forma de tratarla era bastante bruta. Muchas veces se trataba de administrar castigo a las personas cuando se autolesionaban, no necesariamente terapia electroconvulsiva, pero por ejemplo se ha probado durante mucho tiempo con administrar pequeñas descargas cada vez que la persona realiza una conducta autolesiva, con el éxito que os podéis imaginar. De hecho, no sé si sabéis que hace unos pocos años se hizo un experimento en el que sentabas a una persona en una habitación totalmente carente de estímulos, solamente atada a una máquina que le permitía administrarse descarga eléctrica, descarga dolorosilla, ¿eh? En promedio la gente tardaba 6 minutos en empezar a darle al botón y empezar a darse descarga antes de quedarse solas con sus pensamientos. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, el aburrimiento es una fuerza muy poderosa. Y esto ya nos da una pista de por dónde vamos a ir. Otros medios clásicos de evitar las autolesiones han sido, por ejemplo, los medios mecánicos. Pues claro, si atamos a la persona, no se autolesiona. Claro. O el uso de fármacos. Los defensores de los fármacos dicen que los fármacos impiden la conducta autolesiva. Claro, porque normalmente los sedamos y impidimos todas las conductas. O sea, vaya solución de mierda. Y no solo eso, esto es como lo de matar a los vampiros. Para matar a un vampiro hay que cortarle la cabeza, hincarle una estaca en el corazón, enterrar la cabeza llena de ajo y el corazón en sitios separados y quemar los restos. Claro, tú matas al vampiro y a lo que no es un vampiro también. Y os voy a contar la historia de cómo este hombre, que además creo que podéis reconocer dónde está, Brian Iwata, en el año 82 publicó un artículo que cambió por completo la manera en la que abordamos el tema de las autolesiones, porque además las autolesiones son un problema que tiene una mayor incidencia en población que está institucionalizada, personas autistas, personas con problemas en el desarrollo cognitivo, personas con diferentes problemas orgánicos, tienen más probabilidad de mostrar una conducta autolesiva. Y él publicó, como digo, un artículo que se llama Hacia un análisis funcional de las autolesiones. El análisis funcional es la herramienta que podemos usar los psicólogos para entender de verdad una conducta. Y consiste en analizar, en descomponer una conducta en los desencadenantes, los antecedentes que la ponen en marcha, la respuesta que emitimos y qué consecuencias son las que mantienen esa conducta. E Iwata descubrió una cosa muy interesante, que era que la respuesta a la conducta de las personas, al por qué las personas se autolesionan, estaba como siempre en la interacción con el entorno. Iwata cogió a 9 sujetos que estaban institucionalizados en el hospital JFK de la Universidad Johns Hopkins, una de las más prestigiosas del mundo, y los colocó en diversos entornos para observar cómo, manipulando el entorno, podíamos hacer que la conducta autolesiva desapareciera. En algunos casos, lo que se manipulaba era la atención de los cuidadores. Si la atención depende solo de si se está autolesionando, esto es, el cuidador solo te hace caso cuando está haciéndote daño, o si el cuidador te presta atención en diferentes momentos independientemente de lo que estés haciendo. ¿Veis? Lo de contingente quiere decir relacionado. También se estudió si había opciones para hacer cosas, para jugar, materiales con los que los pacientes pudieran o no entretenerse. Otro factor que manipuló fue si estaban haciendo una tarea educativa, si esta tarea era fácil o era difícil. Y por último, comparó qué diferencia había entre un ambiente enriquecido y un ambiente empobrecido. Un ambiente enriquecido, uno que tiene muchos estímulos, no solo cosas para jugar, sino muchas cosas que ver, muchas cosas en las que fijarse. Y el ambiente empobrecido, en cambio, pues una habitación en la que lo único que puede hacer es darte descarga eléctrica en el dedo. ¿Y qué es lo que encontró? Pues Iwata aisló 3 factores que predecían muy bien
y que por tanto controlaban la presencia de autolesiones. La primera era la atención de los cuidadores. Iwata encontró que cuando los cuidadores, como era muy frecuente al tener muchas cosas que hacer, solo prestaban atención a las personas cuando se autolesionaban, las personas se autolesionaban más, para obtener atención y para obtener reforzamiento social. Esto está controlado por lo que llamamos reforzamiento positivo. Cuando los cuidadores eran entrenados para prestar atención de forma frecuente, independientemente de la actividad, las autolesiones desaparecían. El segundo factor era un factor de escape. Cuando las personas estaban realizando una tarea que les resultaba muy difícil y frustrante, era mucho más probable que se autolesionaran. ¿Por qué? Porque si empiezo a tirarme del pelo, empiezo a arañarme la cara, empiezo a hincarme los dedos en los ojos, me dejan terminar de hacer los deberes. Cuando los cuidadores ayudaban más activamente a las personas, les guiaban incluso en las partes que se atascaban y les reforzaban por persistir, las autolesiones desaparecían. Y el tercer aspecto era precisamente el ambiente enriquecido. Cuando había muchas cosas que hacer y las personas podían estimularse de diferentes maneras, la conducta autolesiva desaparecía. Cuando estaban en un entorno empobrecido, la autolesión es una forma de autoestimulación. Gracias a esto, en vez de darles descarga eléctrica a la gente, drogarlos o maniatarlos, se encontró que simplemente cambiando la forma en la que el entorno de estas personas se estructuraba y el trato que el personal les daba, podíamos evitar que las personas se hicieran daño. Sin embargo, como pasa en ciencia, las cosas nunca salen de la nada, las cosas siempre vienen a hombros de gigantes. El gigante, porque además tengo entendido que era un tío muy alto, es este señor que es Monrose Wolf, ¿vale? Que tiene cara de salir en los cartones de leche diciendo, ¿han visto ustedes a este hombre? ¿Vale? Pero este señor, en el año 67, publicó un estudio que inspiró a Iwata a buscar la explicación de la autolesión en el reforzamiento social, que fue aplicación de procedimientos de condicionamiento operante a los problemas de conducta de un niño autista, seguimiento y extensión, que es el caso de Dicky. Dicky es un seudónimo. Dicky era un niño que era perfectamente normal hasta los 9 meses, que desarrolla cataratas en los ojos. Entonces Dicky, en ese momento, probablemente por el malestar de no ver bien, empieza a tener problemas de sueño y de conducta. A los 2 años tienen que operarle y se tiene que poner gafas. Y al niño no le sale de la polla llevar las gafas. El niño tira las gafas, rompe las gafas, monta unos cipotes que flipa, se autolesiona un montón y a los 3 años no tiene repertorio verbal, no come bien, no socializa bien y no han conseguido que lleve las gafas. Los médicos a Dicky le han pegado diagnósticos como si fueran etiquetas en la bolsa de la frutería. Dicky era autista, Dicky era psicótico, Dicky era esquizofrénico, Dicky tenía trastorno cerebral difuso, pero también tenía trastorno cerebral focalizado. ¿Cómo se tiene trastorno cerebral difuso y focalizado a la vez? No lo sé. ¿Cómo lo sabían en los años 60 sin una máquina de resonancia magnética? Y yo qué sé. Pero lo bueno que tienen las etiquetas, que son como las de la frutería. Tú te lías, darle al botón, salen etiquetas, tú las pegas y te conviertes en una estrella. Y los médicos le dijeron a los padres que si para los 2 años Dicky no había recuperado el hábito de las gafas, se quedaría ciego. Entonces Monrose Wolf y su equipo hicieron un análisis funcional de la conducta de Dicky. Y encontraron una cosa muy curiosa, que era que la conducta de Dicky estaba controlada por la atención de su madre. Cada vez que Dicky montaba un cipote, la madre empezaba a prestarle toda la atención a Dicky y a tratar de hacer lo que llamaban en esa época un ineffectual fussing, que sería algo así como un agitarse de forma inefectiva, que hacía que Dicky recibiese mucha más atención que cuando no estaba dando por culo, que lo dejaban a su bola. Y el procedimiento fue muy sencillo. Un procedimiento de tiempo fuera. En el hospital, cada vez que Dicky la liaba, lo cogían, lo sentaban en una habitación sin juguetes ni nada, hasta que se le pasaba la barraquera. Sin más, sin castigo, sin nada. Después de 100 sesiones, que diréis, esto es mucho, 100 sesiones en 2 meses, son aproximadamente un par de veces al día, no llega, sesiones muchas veces de 5 minutos, que es lo que tardaba el niño en soltar el cipote. En el momento en el que el niño dejaba la bronca, se le volvía a poner en su entorno enriquecido. Autolesiones reducidas a 0. 0 absoluto. Al mismo tiempo se entrenó a los padres para reforzar con palabras, gestos de afecto, la conducta de llevar las gafas. Dicky empezó a llevar las gafas. El problema volvió a reaparecer cuando Dicky empezó a ir a la guardería. ¿Y cómo crees que se solucionó? Adiestramos a los cuidadores de la guardería para hacer un breve tiempo fuera con Dicky cada vez que Dicky se ponía pesado y a no prestarle atención cuando hacía el mamarracho. Y cuando se portaba bien, se le echaba mucha cuenta, se le reforzaba profusamente con atención. Al año, el problema de visión de Dicky estaba solucionado, Dicky estaba empezando a adquirir lenguaje. Pocos años después, Dicky llegó a los niveles de desarrollo que se esperan de un niño de su edad. Así que este niño autista psicótico, daño cerebral difuso, focalizado, tomate espera, 1,5 € el kilo, 2 kilos, 1 euro,
Resulta que lo único que necesitaba era que alguien prestara atención a qué es lo que pasaba a su alrededor y dejar de hacer caso. Uno de los pilares de la psicología y la ciencia de la conducta que quiero que saquéis de esta charla: cuando busquéis la razón de algo que no entendéis, por qué alguien hace algo que no entendéis, buscad siempre en qué es lo que la persona saca, porque toda la conducta está controlada o por la necesidad de acercarse a algo o la de evitar algo. Y otro día, si queréis, os contaré la historia de cómo un hombre que había estado 19 años catatónico salió de la catatonia con un paquete de chicles. Muchas gracias.